parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, señor presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros senadores de todos los grupos parlamentarios, es un honor y una altísima responsabilidad venir en este primer posicionamiento a representar a mis compañeras y compañeros senadores del Partido Revolucionario Institucional. Se ha dicho mucho, pero creo que repetirlo nunca estará de sobra. Hace 42 años este país no le había entrado de fondo a una reforma laboral. Esta legislatura, hasta hace muy poco tiempo constituida, menos de 2 meses, hoy le está entrando a un tema toral en el desarrollo de nuestro país. Mi partido, el partido que ganó la presidencia de la República en las elecciones pasadas, el partido que es la primera mayoría de este Congreso, le ha entrado sin recelo, sin mezquindad política, sin vanidades individuales que en otro tiempo impidieron la reforma laboral, a analizar la iniciativa del presidente Calderón, una iniciativa preferente, sin ser ventanilla de trámites. Tal vez eso lo dicen los que no han sido legisladores, sino siendo responsables y teniendo el profesionalismo de reconocer a la Cámara de Origen en un trabajo serio que hizo. Recibimos esta minuta. La Comisión del Trabajo abrió las puertas a todos, sin mezquindad alguna, de un debate de 20 años, y no usamos eso de pretexto para cerrar la actitud propositiva y abierta para escuchar todas las voces. Que quede claro, la Cámara de Diputados hizo un trabajo serio y responsable. Analizamos sobre de él y trabajamos sobre de él y saludamos a la colegisladora con el respeto que se merece. Los senadores del PRI vamos a votar la reforma laboral porque hoy queremos a los trabajadores en sus centros de trabajo y no como ha ocurrido en más de una década, sin nuevas oportunidades laborales y en las calles, en la incertidumbre y en la desesperanza. Por eso vamos a votar a favor. Estamos a favor de la transparencia, que nadie se confunda, la democracia y la rendición de cuentas. Podemos enumerar un sinfín de reformas que hemos impulsado como partido, en el poder y fuera del poder, pero también estamos a favor de un concepto que le dio vida y sentido en el siglo XX a este país, la autonomía sindical con base a lo que establece la Constitución. Esa, la Constitución que nosotros juramos guardar y hacer guardar en este recinto legislativo. Por eso, además de asegurar la libertad de asociación de los trabajadores, nuestra Constitución garantiza el derecho a la información sobre los recursos y define responsabilidades claras por omisión o malos manejos en las cuotas sindicales. Estamos a favor de esta minuta porque consideramos que aporta avances significativos a la productividad de los trabajadores y estamos seguros que vendrán otras iniciativas de ley en diferentes materias que contribuyan a seguir avanzando a este país que tanto lo necesita. También estamos a favor porque se define la capacitación para los trabajadores como la principal herramienta para incrementar la competitividad y por ende lograr empleos mejor remunerados a través del establecimiento de sistemas claros de incentivos laborales. Obliga a los patrones a cumplir sus responsabilidades en materia de seguridad social hacia los trabajadores que laboran en una empresa pero no son contratados por otra, el famoso outsourcing. Los trabajadores agrícolas, por primera vez, contarán con el registro obligado ante el Seguro Social y se les contabilizará su antigüedad para efecto de su pensión y o jubilación. También se facultará a la autoridad para cerrar inmediatamente empresas que contraten a menores de edad, fuera del círculo familiar, así como aquellas empresas en las que exista el peligro inminente a la vida, a la integridad y a la salud. Esta minuta brinda mayor certeza jurídica tanto a los trabajadores como a los empresarios, los factores de la producción, esos que en otras iniciativas no fueron consultados
y que este Poder Legislativo, tanto en su Cámara Baja como en su Cámara Alta, abrió las puertas a todos, a través de la modernización del sistema de justicia laboral y terminar con la simulación jurídica, o mejor conocido como coyotaje, tan común en los litigios laborales. Las modalidades de contratación con capacitación inicial a prueba beneficiará a los jóvenes sin experiencia laboral. Esos jóvenes de los que tantos hablamos y que por eso le entramos al tema y que debemos de pensar en ellos. Sus contratos serán formales con todas las prestaciones de la ley y acumularán la antigüedad correspondiente, rompiendo el vicio de que no te doy empleo porque no tienes experiencia. Las madres trabajadoras, estudiantes y personas con capacidades diferentes podrán trabajar algunas horas a la semana conforme a su disponibilidad, con todos los derechos y prestaciones de un trabajo formal. Con esta reforma laboral se generará mayor inversión, tanto nacional como extranjera, que se traducirá en mayores salarios por más certidumbre en las condiciones de trabajo y el desarrollo económico del país. Estamos convencidos que es una reforma que permitirá a México sentar las bases para construir un futuro diferente, con nuevas oportunidades para nuestra clase trabajadora, en especial para nuestros jóvenes, mujeres y sectores más desprotegidos. Este es un primer esfuerzo que debe acompañarse con otras reformas. La reforma laboral por sí misma no va a ser lo que muchos dicen, generar por sí sola más empleos y combatir el mayor de los flagelos de nuestra economía, que es la desigualdad en el ingreso. Nosotros vamos a impulsar la agenda consecuente y lógica con lo que ha iniciado este Parlamento, así como iniciamos la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como fuimos a la Ley contra el lavado de dinero y así como vamos a una reforma laboral que genere condiciones para construir la reforma energética, hacendaria y educativa que necesita nuestro país. Esa es la agenda de nuestro partido, es la agenda del que resultó ganador en un evento democrático, el presidente electo y futuro presidente de México, Enrique Peña Nieto. Hoy es urgente modernizar nuestro país a partir de la capacitación. Hoy es importante decirle sí a esta reforma laboral para que los trabajadores de México sean respetados y no se les exija certificados de no embarazo y nunca más sean objeto de hostigamiento y acoso sexual. Hay que decirle que sí a esta reforma laboral para proteger a 2.5 millones de jornaleros y garantizar el acceso al trabajo decente de los jóvenes. Hay que decirle sí a esta reforma laboral que evita la evasión de impuestos de cerca de 14,000 empresas subcontratistas, en donde esto no solo es un dato, es un fraude fiscal. Si a la reforma laboral hay que decirle que sí porque garantiza los derechos colectivos de los trabajadores, en donde estamos convencidos de que la sociedad no es simplemente un mercado de personas que compiten entre sí y para sí mismos. Sé que es imposible terminar esta discusión, pero también sé que falta mucho por hacer y legislar en este país. Hoy yo los invito a que tengamos un debate abierto y honesto, un debate de cara a lo que juramos guardar y hacer guardar, que es la Constitución de nuestro país. Que veamos de cara a lo que tenemos que aprobar para que este país avance y no en cálculos aliancistas de carácter electorero vayamos a decir mentiras afuera de una reforma que todavía nos corresponde hacer viables. Hoy debemos un debate franco y abierto a México, con la verdad absoluta, con las pruebas en la mano, con lo que establece la ley, pero sobre todo enalteciendo la calidad de legisladores para que este país pueda construir las reformas que este país necesita y que su gente está esperando de nosotros. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senador. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción tercera del reglamento, informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores, alternando en contra y en pro.
Senadora Dolores Padierna Luna, senadora Mónica Arriola Gordillo, senador David Monreal Ávila, senador Octavio Pedrosa Gaitán, senador Armando Ríos Peter, senador Pablo Escudero Morales, senadora Laida Sansores San Román, senador Héctor Larios Córdoba, senador Raúl Morón Orozco y senador Raúl Cervantes Andrade. En consecuencia, tiene el uso de la palabra y de la tribuna la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra del dictamen, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Esta reforma laboral representa un duro revés a las conquistas de la clase obrera mexicana. Cambia la esencia de una ley laboral, deja de tutelar al trabajo y pasa a tutelar al capital. Es una reforma hecha a modo de los patrones, dueños de las empresas agrupadas en el Consejo Coordinador Empresarial y la CONCAMIN. Ellos son los únicos beneficiarios de esta reforma. Los trabajadores, después de la Revolución Mexicana, tuvieron la fuerza para plasmar en la Constitución sus derechos sociales, políticos, económicos, laborales. Poco a poco, la relación de fuerzas fue cambiando. Ya para los años 80 comenzó la ofensiva neoliberal. La oligarquía se rearticuló y atacó uno a uno los derechos de las y los trabajadores. Las reformas estructurales fueron planteadas inicialmente por Carlos Salinas en 1991. La legislatura 50 arrancó ese proceso reformando los artículos 3º y 127 constitucional, privatizando la educación superior y privatizando la tierra de los campesinos empobrecidos en los ejidos. La reforma laboral es la demostración del poder de la oligarquía que impone su fuerza para lograr cambios a su favor en la estructura económica de México. Los Chicago Boys se metieron a la Secretaría de Hacienda para dar rienda suelta al capitalismo neoliberal. El Estado pasó a ser un mero regulador del liberalismo económico que genera ganancias solo para una élite poderosa en detrimento del patrimonio y a costa del subdesarrollo del país. A ese sector privado y al Estado dejó de preocuparles la caída constante de la capacidad de consumo de la clase laboral. Hoy solo se interesan por aumentar la productividad. Pero hay dos formas de aumentar la productividad. Una, la progresista, invirtiendo en tecnología, en investigación, introduciendo capital fijo, o la regresiva, abaratando la mano de obra, intensificando el trabajo, sobreexplotando a los trabajadores y pagándoles salarios de hambre. Los trabajadores se les deja en total indefensión frente a los patrones. La reforma laboral que se presenta plantea la desregulación total de todas las formas de contratación. Se abre una gran gama de posibilidades para que los patrones bajen sus costos. Reduce el costo de la mano de obra, suprime la estabilidad en el empleo, facilita los despidos, abarata los despidos injustificados, favorece los contratos de control patronal, se precariza el empleo, se anulan las prestaciones laborales. Si a la iniciativa preferente de Calderón se le quita el articulado de democracia sindical, se parece a la reforma laboral del PRI en los años 90 de José Campillo Sainz, se parece a la presentada por Carlos Abascal en el 2010 y a la iniciativa priista del 2011. Los grupos empresariales llevan años promoviéndola. Están ávidos de más ganancias a costa de los trabajadores. La iniciativa de Calderón modifica el 66% de la Ley Federal del Trabajo. Prácticamente es otra ley. El elemento fundamental constituido durante el siglo XX quedó plasmado en el 123 constitucional, en el constituyente del 17,
que dice que el Estado tiene la obligación de velar por los derechos de los trabajadores. En esta iniciativa preferente, el Estado se desentiende de los derechos de las y los trabajadores, los deja a su suerte, a la negociación entre el patrón y el trabajador, desconociendo la asimetría entre el capitalista y el trabajador. El Estado, de tutelar al trabajador, pasa a ser una regulación entre particulares. En los artículos 13 y los 15 se le quita al Estado la obligación de velar por los derechos de los trabajadores. Se reconoce y legaliza el outsourcing o subcontratación, quitándole a la empresa beneficiaria la responsabilidad de cumplir con los derechos de los trabajadores. En la exposición de motivos se señala que el principal propósito es crear más empleos, argumenta que la falta de competitividad con base en un estudio elaborado por el Foro Económico Mundial. Sin embargo, en dicho estudio se ubica como principales causas de la baja de competitividad a la corrupción, la criminalidad, la violencia, la burocracia gubernamental, la sobreregulación y la falta del crédito productivo. Es decir, que el factor laboral, con base en el mismo estudio, no es tan importante. Así que cuando se afirma que esta reforma generará 400,000 empleos, es una gran mentira. Lo único que genera es empleo eventual, precario, subempleo, que es sinónimo de pobreza, emigración y violencia. En los contratos por hora, contratos a prueba, contratos de capacitación, se rompe la estabilidad en el empleo, un derecho fundamental del 123 constitucional. En los contratos eventuales, los empleados pueden ser relevados por otros que también estarán unos meses y así sucesivamente sin mayor responsabilidad para el patrón. México comenzará a cronizar la temporalidad laboral y cada 3 o 6 meses habrá cambio de trabajadores hasta que desaparezca el empleo fijo. En México, la rotación laboral ya es del 70%. Esta medida es devastadora para la clase trabajadora. Le otorga al patrón la valoración de la productividad de un empleado con criterios arbitrarios y discrecionales. Senadora, le suplico termine su participación. No, me faltan 3 minutos. Un hecho aberrante es hacer recaer sobre los hombros del trabajador el costo de la corrupción de los juicios laborales, ya que en el artículo 48 se cede al patrón solo pagar 12 meses de salarios caídos, como si él fuera el responsable de la corrupción en las juntas de conciliación y arbitraje. Se limita la contratación colectiva y el derecho de los trabajadores. Las causales de despido quedan a juicio de los patrones. Basta con la queja de un cliente o proveedor para que el trabajador sea despedido. Esta minuta es solo ganar, ganar para los patrones y perder, perder para los trabajadores. Unos acumulan riqueza y otros eternizan la pobreza. Los patrones alcanzan un viejo sueño de eliminar el trabajo de planta, reducir los salarios y eliminar prestaciones. Termino diciendo que estas medidas contenidas en esta reforma son regresivas, retrógradas y significan una agresión a la justicia social, a la democracia, a la constitucionalidad y que debe de quedar en la memoria colectiva como uno de los mayores agravios al pueblo de México. ¿Es cuanto? Muchas gracias, señora senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Mónica Arriola Gordillo en pro del dictamen hasta por 5 minutos. Sonido en el escaño del senador Fayad. Con todo respeto, solamente para preguntar si el acuerdo parlamentario que debe de privar en esta sesión ha sido modificado, porque vemos que se está violando el tiempo que tienen los oradores. Esta es la segunda vez y quisiéramos pedirle que nos constriñéramos a un acuerdo parlamentario que todos debemos de respetar por el tiempo de todos. Es cuanto, presidente. Sí, senador, aprovecho para recordarles que el acuerdo parlamentario es respetar el reglamento, en donde en esta sesión de debate se tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos y le suplico que respetemos el tiempo. Senadora, por favor. Gracias, señor presidente, con su venia. Compañeras y compañeros senadores,
Como servidora pública y ciudadana, es mi deber ante todo defender los derechos irrestrictos de los trabajadores, más allá de intereses políticos o facciosos. Y es por ello que hoy, sin presiones ni cortapisas, hemos de tomar postura. En Nueva Alianza estamos a favor de la libertad y transparencia sindical, mas no si vulnera el derecho del trabajo y del trabajador eventual, del bolero, del pepenador, del limpiaparabrisas, de todos aquellos trabajadores que requieren que hoy nosotros lleguemos a acuerdos y consensos en su beneficio, para el progreso y perfeccionamiento de aquellas leyes que impactan su vida y trabajo diarios. Al pensar en reformas a la Ley Federal del Trabajo, debemos a la par contemplar modificaciones a la propia Constitución. Votamos a favor en lo general únicamente porque el presente decreto incorpora derechos laborales adquiridos a favor de los grupos vulnerables, reconoce derechos de empleadas domésticas y protege derechos de trabajadores en minas, agrícolas y otros grupos de trabajadores antes excluidos de nuestra legislación. Lo anterior jamás implica que acepte diversas disposiciones del presente documento que puedan vulnerar los derechos laborales de la clase trabajadora, así como la estabilidad en el empleo, derechos adquiridos históricamente por los trabajadores. El dictamen, pese a que cuenta con bondades innegables, se pervierte al no brindar respuestas puntuales a las demandas de los trabajadores. Resulta inconcebible que en un mismo dictamen se presenten intereses claramente antagónicos en detrimento del propio trabajador. No podemos ser rehenes de la disputa por el liderazgo al seno de nuestros partidos, ni subordinar el interés nacional que exige una reforma laboral de este tamaño para salvar la cara ante las adversidades y las confusiones de la clase política. No podemos subordinar el interés nacional al temor infundado de una clase política que solo busca salvar su prestigio. No podemos vulnerar los derechos de los trabajadores como agremiados, ni atentar contra sus garantías en su calidad de miembros de cualquiera que sea la organización a la que pertenezcan. Nuestro voto será en contra de las reservas, ya que si bien es cierto que estamos a favor de la democracia y la transparencia sindical, así como la más amplia rendición de cuentas, también es cierto que estamos a favor de la libertad que tienen los trabajadores de agruparse, defender sus derechos en común y establecer la forma de organizarse y autodeterminarse. Insisto, sin vulnerar los derechos del trabajador. La democracia, compañeros y compañeras, no se impone, se construye, se conquista, y los trabajadores y sus luchas la consiguen sin ser sujetos de los partidos políticos. Que esta no sea pues una reforma laboral a modo, sino el auténtico comienzo del costo que hoy pagaremos como legisladores a favor de una verdadera reforma estructural. Muchas gracias, compañeros. Tiene el uso de la palabra el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Con su venia, señor presidente. Para los promotores de la reforma laboral, los mexicanos deberíamos estar felices y agradecidos, ya que tales modificaciones a la Ley Federal del Trabajo supuestamente incrementarán considerablemente el desarrollo de las empresas, permitiendo aumentar la productividad y la competitividad, además de generar empleos. Sin embargo, para la mayoría de los trabajadores es una iniciativa aprobada al vapor, que lesiona considerablemente sus derechos fundamentales, eliminando garantías constitucionales que a través de los años y de grandes luchas los trabajadores han conseguido se expresen íntegramente en nuestras leyes. El empleo es una cuestión que se encuentra entre las principales preocupaciones del pueblo mexicano. Sin embargo, como tema de agenda nacional,
Ha servido más para que algunos candidatos consigan buenos trabajos, bien remunerados, que para resolver el principal problema de millones de mexicanos. Recuerdo aquí dos célebres promesas: la presidencia del empleo en el 2006 y vas a ganar mejor por tu trabajo, hace apenas algunos meses. Ni lo uno ni lo otro. Nada más contundente que la realidad cotidiana. Según datos del INEGI, existen en el país 2.577.477 personas sin una ocupación y otros 14 millones trabajando en la informalidad que no cuentan con ninguna prestación laboral, seguro social ni contrato. Por otra parte, el poder adquisitivo del trabajo se ha deteriorado en un 75% en las últimas 2 décadas. Desde la aprobación del artículo 123 constitucional en el año de 1917, esta es la reforma laboral más perversa y pervertida que haya pasado por esta Cámara. El futuro de los trabajadores de este país se ha convertido en una vulgar moneda de cambio. Tenemos por lo menos 10 años de estar hablando de una reforma laboral y de la necesidad impostergable de aprobarla. Hace apenas unos meses, el PAN presentó prácticamente la misma iniciativa, pero el PRI la rechazó por considerarla lesiva para los trabajadores. Hoy, después de la elección presidencial y antes del cambio de poderes del próximo 1 de diciembre, el PRI encuentra que la reforma que rechazó es un dechado de virtudes económicas y laborales y decide aprobarla, siempre y cuando se eliminen los apartados de democracia y transparencia sindical. Por ello, consideramos que la visión que ha permeado a lo largo de la aprobación y votación de la reforma laboral no es de civismo, sino de cinismo extremo. El cálculo político electoral del PRI y el PAN, más el mandato de los verdaderos dueños de ambos partidos, el gran capital, no el interés legítimo de los trabajadores, es el que ha estado permeando de principio a fin la iniciativa que hoy votamos. Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado, la iniciativa ha sido concebida por los promotores del modelo económico neoliberal que ha dejado como saldo el aumento desproporcionado de la desigualdad y la pobreza en México. De igual manera, ha sido impulsada por el sector que más se beneficia del control político y de la concentración del ingreso, la riqueza y el poder en nuestro país. Los dueños del capital, a los que debemos de sumar ahora una oligarquía sindical que se busca proteger y eternizar en sus cargos prebendas y prerrogativas económicas mediante esta reforma laboral. Una prueba más de que esta iniciativa se diseñó pensando en la oligarquía económica y sindical y no en el beneficio de los trabajadores es que 2/3 partes de la población desconoce esta reforma y los pocos que la conocen, más de la mitad la rechaza por considerarla lesiva para los trabajadores. Si esta iniciativa la lleváramos a una consulta ciudadana, a un plebiscito o a un referéndum legislativo, encontraría un rotundo rechazo de los ciudadanos y los trabajadores. Se escucharía en todo el país. Esta iniciativa será preferente para el Ejecutivo, senador, pero no para la termine población, su participación, por favor. ni para los trabajadores. Voy a terminar, señor presidente. Gracias. Por eso, antes de ser votada en las cámaras, nuestra posición es que esta reforma debe de ser debatida a fondo en foros públicos, donde se explique en un lenguaje claro y sencillo los argumentos a favor y en contra de la norma, con el fin de que los ciudadanos puedan tener su opinión sobre la misma, ya que esta alterará severamente las relaciones laborales entre patrón obrero, así como la forma de vida en todo el pueblo mexicano. Esta iniciativa no reforma la legislación laboral vigente, más bien la deforma,
No podemos estar a favor de una iniciativa creada exclusivamente para favorecer los intereses de los empresarios. Un traje hecho a la medida que, además de mal planteada, retrógrada y con vicios de origen, no atiende las demandas elementales de la clase trabajadora, de un ingreso remunerador, de estabilidad en la fuente del empleo, de una mejor seguridad social y de un retiro digno a la hora de concluir. Senador, le pido termine su participación, si es tan amable. Sin embargo, la perversidad mayor de esta reforma se encuentra en otro lado, en la degradación de la condición del trabajador como ciudadano con derechos universales plenos. Esta reforma busca flexibilizar la contratación de mano de obra al límite de la precariedad, pero no liberaliza la representación sindical y protege la esencia de la oligarquía sindical mexicana. Pido, señor presidente, se inscriba en el diario de debates íntegro el documento. Así lo haremos, senador. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al senador César Octavio Pedrosa Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en pro del dictamen, hasta por 5 minutos. Con su anuencia, señor presidente, la más grave forma de la pobreza y de la miseria es la ausencia de libertad. Hoy, en esta histórica sesión del Senado de la República, lo que se está por resolver es si en nuestra nación la libertad, como condición indispensable para la democracia, se hace ley en las organizaciones sindicales. Hoy México no es el país de los años 30. Hoy el país, en el concierto de las naciones, exige ser más competitivo. Para lograrlo, primero tenemos que elevar la productividad, y el resultado de esta debe de distribuirse entre los factores de la producción, privilegiando siempre a los trabajadores. La reforma laboral que hoy votaremos favorece a la estabilidad en el empleo al tiempo de flexibilizar los mecanismos de contratación. Amplía el acceso al mercado laboral principalmente a mujeres y a jóvenes. Promueve el transitar de la informalidad a más empleos formales. Impulsa el concepto de trabajo decente como componente esencial de la dignidad de la persona humana. Propicia mejores condiciones de seguridad y de salud en el trabajo. Alienta la capacitación como elemento de superación personal y permite aspirar a mejores niveles de salario. La reforma propuesta es garante de los derechos de los trabajadores y de sus prestaciones. Permite avanzar hacia una justicia laboral moderna y expedita. Fortalece la equidad y la no discriminación en cualquiera de sus formas. Pugna por la dignificación de las mujeres. Señoras y señores senadores de la República, no existe democracia sin libertad y sin secrecía. Desde su fundación, el Partido Acción Nacional ha postulado la democracia como elemento fundamental de toda institución, de todo nuestro sistema político. La libertad y, por consecuencia, la democracia son insustituibles para la prevalencia de la dignidad de todo ser humano. En tal virtud y en congruencia con uno de los principios axiológicos del Partido Acción Nacional, proponemos y defenderemos la incorporación de la democracia en la vida institucional de los sindicatos. Con el mismo énfasis y especial acento, insistimos en que los sindicatos rindan cuentas y sean transparentes.
no como graciosa concesión, sino como obligación perenne y fundamental para con los trabajadores. Hoy nuestro país, en su evolución venturosa hacia la libertad y la soberanía, ha dado pasos trascendentes para hacer de la transparencia y la rendición de cuentas práctica cotidiana en todos los ámbitos del quehacer público y privado. Los sindicatos no pueden, no deben de ser la excepción. En congruencia con los principios fundacionales del Partido Acción Nacional, como seguro estoy de todos los partidos aquí representados, pronunciémonos por la democracia, la libertad y la secrecía en el ejercicio de elección de las dirigencias sindicales. En congruencia con los valores y la ética política que le debe dar esencia a nuestros institutos políticos, pero más aún, en respuesta de millones de mexicanos, respaldemos con nuestro voto la transparencia y la rendición de cuentas en toda organización sindical. El Partido Acción Nacional, siendo congruente con su filosofía primigenia, votará por la democracia y la transparencia sindical. Señoras senadoras, señores senadores, la nación entera nos observa. El juicio de la historia nos espera. Atrevámonos a cruzar el Rubicón. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Se concede el uso de la palabra al senador Armando Ríos Peter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra del dictamen, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, sin duda alguna, esta es una de las discusiones más trascendentes de la vida política del país, y me apena que las posiciones que se han escuchado, especialmente las que se han escuchado a favor, parezca o den la impresión de que no leyeron esa reforma, que no leyeron el texto que está a punto de votarse. Me tocó escuchar en varias ocasiones que esta ley genera mejores condiciones para los jóvenes y para los grupos vulnerables, dicho por el senador Puente, por el Partido Verde. Decía el senador Penchín en su posicionamiento que sin duda alguna este será un buen instrumento para incrementar el empleo. Y escuché también de parte del senador Pedrosa que si bien esta ley puede mejorar en muchos aspectos, pues es algo que nos permitirá incrementar la competitividad del país. Yo quisiera compartirles, compañeros y compañeras, una reflexión. Estamos haciendo un debate que debió haber ocurrido hace 25 años en este país. Ya lo daba cuenta alguno de los senadores que me antecedió. Este debate se ha dado desde hace 20 años y hoy la ley que se quiere votar es una ley que se hizo para un país y para un mundo de hace 20 años. Yo quisiera aconsejarles que leyeran, por ejemplo, el texto del Banco Mundial, que precisamente para el 2012 habla sobre los empleos y especialmente sobre el salario. O el informe que sacó la OSD, que siempre es la que se comenta como la fuente de la sabiduría para este tipo de análisis. Los dos documentos del 2012 señalan que reformas laborales como esta que se está discutiendo, que flexibilizan el mercado del trabajo, lo que hacen es deteriorar el salario. Y les pido que lo revisen porque va a ser parte de un debate que no solamente se va a dar el día de hoy. Hoy se está a punto de votar por aquellos que están a favor una ley que lo que hace es continuar la precarización del salario. ¿Qué nos hace pensar que México va a ser distinto que el resto de los países del mundo, donde estas iniciativas de flexibilización han hecho que se precarice la mano de obra, que se bajen los salarios y sobre todo que se pierda, por perderse la estabilidad, la capacidad de previsión y de estabilidad, que es lo que rige nuestra Carta Magna en el 123? Sí, porque cuando hablamos de estabilidad en el empleo, lo que hablamos es de seguridad social.
Lo que hablamos es de la capacidad de un trabajador, esos jóvenes que se supone que hoy vienen a defender los que están a favor, esos jóvenes que en la estabilidad del trabajo puedan tener una pensión. Bueno, pues hoy los estudios lo que nos dicen es que quienes quieren votar a favor de esto están a punto de formalizar instrumentos que harían que un trabajador, que una trabajadora requiera de 78 años de vida laboral. Esos son las 1.250 semanas que tiene hoy la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el tiempo de trabajo que tendrían que tener para poder recibir una pensión. Y yo le recomiendo a mis compañeros y a mis compañeras de los partidos políticos que quieren votar a favor, que revisen bien lo que están a punto de votar, que revisen bien lo que son los contratos a prueba, que no se vayan con ese análisis tan claro y tan contundente que hace la televisión de que esto le ayuda a los jóvenes. Esto, compañeros y compañeras, está mostrado técnicamente que a quienes más les pega es precisamente a los jóvenes, es precisamente a quienes tienen menores capacidades. Y no encontré yo en ningún artículo contundencia clara para que sea la capacitación lo que verdaderamente incremente la productividad. ¿Por qué razón? Y lo decía el senador Penchina. Él decía, este es el inicio de las grandes reformas, la energética, la educativa, la fiscal. Perdónenme, compañeros, pero no podemos seguir permitiendo que México sea un país que haga las cosas al revés. Cuando se discuten reformas laborales en el mundo, y esto está comprobado en el documento del Banco Mundial que les digo, primero se revisa el esquema de seguridad social, que se garantice seguridad social universal. Bueno, aquí yo no sé qué tenemos los mexicanos o qué sea lo que piensen quienes quieren votar a favor, que somos el único país que empieza al revés, con flexibilizar un mercado de trabajo que precarizará a la gente y a final de cuentas dejar para después el tema de la seguridad. Y quisiera hacer una última acotación en mi aportación al senador Penchina, que dijo que su grupo parlamentario va a votar a favor. El tema de la transparencia y la democracia sindical, sin duda alguna, fueron uno de los principales pilares del modelo del siglo pasado, sin duda alguna. Yo espero que en el PRI, aquellos que tienen una visión modernizadora hacia adelante del país y que no ven en ese sistema autoritario el reflejo de lo que México puede ser, senador, que reflexionen su voto y que voten a favor de la transparencia sindical. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Se concede el uso de la palabra al senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en pro del dictamen hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Sin duda estamos aquí ante la presencia de dos visiones de país, de los que creen que esto debe de seguir igual y de los que no creemos que esto debe de seguir igual, de los que creemos que este país se tiene que modernizar, que tiene que ir a la vanguardia, que tiene que seguir adelante. También creo, sinceramente, que las dos posturas parten de la buena fe y de la preocupación por este país. Pero de verdad, ¿alguien puede pensar que este país puede seguir con una ley de 1970? En 1970 fue la última reforma. Desde entonces, las condiciones económicas y sociales han evolucionado sustancialmente y, en contraste, la normatividad laboral se ha estancado y no establece las garantías suficientes para el ejercicio de los derechos de los trabajadores, dejando de prever y regular condiciones de hecho que vulneran a la clase trabajadora de este país. Se ha fomentado el empleo informal y la ausencia de garantías en seguridad social, aunado al atraso de la productividad y la competitividad. Con la aprobación de la propuesta del dictamen se lograrán grandes avances, grandes beneficios para el país en materia de protección a los trabajadores. Se garantiza
un trabajo digno y acceso a seguridad social. Asegura el respeto a los derechos colectivos e individuales de los trabajadores. Prohíbe cualquier forma de discriminación laboral. Establece protección al hostigamiento y acoso sexual. ¿Cuántos casos conocemos? ¿Cuántas quejas hemos recibido de personas que son acosadas por sus jefes? Seguramente en este momento alguien está siendo acusado. Mujeres, hombres, no importa. En materia de equidad de género, elimina la exigencia de certificados de ingravidez y prohíbe el despido por ello. Estamos protegiendo a todas las madres trabajadoras de este país. También establece las licencias de paternidad con goce de sueldo. Estamos fomentando que los hombres vayan a su casa a ayudar a sus mujeres, que se hagan cargo de los niños. Estamos fomentando la unidad de la familia. Estamos protegiendo también a los menores. Estamos facultando a la autoridad para ordenar el cese inmediato del trabajo de menores de 14 años fuera del círculo familiar. Estamos tipificando como delito la contratación de menores de 14 años. Estamos estipulando también el resarcimiento de posibles diferencias salariales por el pago del menor. Estamos adoptando medidas de fomento al empleo. Este dictamen prevé la regulación de nuevas formas legales de contratación con acceso a la seguridad social. Reconoce la definición de salario por unidad de tiempo, asegurando que no sea inferior al que corresponde a una jornada laboral. De este modo, ningún trabajador podrá recibir menos del salario mínimo vigente exigido. En materia de capacitación y adiestramiento, también tenemos grandes avances. Estamos asociando la capacitación y adiestramiento de los trabajadores a la productividad. Obliga al patrón a capacitar a los trabajadores durante las horas de trabajo. Estamos estableciendo sistemas de incentivos, bonos o comisiones derivadas de la contribución a elevar la productividad. Establece, sin duda, una mejor y más completa regulación de las relaciones laborales. Regula una condición actual de hecho constituido como un régimen de subcontratación laboral, también conocido como el outsourcing. Establece la obligación de los patrones y subcontratistas a cumplir responsabilidades de seguridad social. Es así que ahora podemos cambiar nuestro futuro, podemos cambiar el futuro y el destino de este gran país con pleno respeto a los derechos de los trabajadores, junto con la certeza jurídica de todos los inversionistas, junto con la flexibilidad laboral para la contratación y modernidad para todos. México tiene todo para ser un gran país de vanguardia, moderno y exitoso. Esta, sin duda, es una reforma que beneficia a este país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la senadora Laida Sansores San Román en contra del dictamen, hasta por 5 minutos. Presidente, senadoras, senadores, Calderón confunde trimestre con sexenio. Se le está acabando la calle y le viene a dar una patada a la clase trabajadora. El comportamiento del PRI deja clara esa simbiosis entre Calderón y Peña Nieto, entre el PRI y el PAN y el PRI, que tanto daño ha hecho a nuestro país, que lo ha hundido en la más aguda crisis de los últimos años. Estos cambios que pretenden a la Ley Federal del Trabajo, más que una bola ensalivada, como dijo algún comentarista, no, es una bola envenenada. Dejan a la víbora con el crótalo sonando. El 123 es uno de los pilares de la Constitución concebido por el constituyente para tutelar, óigase bien, tutelar
tutelar a la clase trabajadora, lo que quiere decir amparar, defender a los más vulnerables. Mal empieza Peña, cuando prefiere ser vocero del sindicato de patrones en lugar de escuchar la voz de las mayorías. El Frente Legislativo Progresista votaremos en contra de esta ley en lo general. Y hoy lo que va a quedar al descubierto es que el PRI no acepta se incluya la cláusula de transparencia y rendición de cuentas en los sindicatos. ¿Saben por qué? Porque no quiere confrontarse con los intereses creados con el corporativismo con el que está amafiado. ¿Saben por qué? Porque le da miedo meter en cintura a los líderes oficialistas. ¿Dónde está el nuevo PRI? Más viejo que el viejo. Bien dice el dicho popular, chango viejo no aprende maroma nueva. Los intereses pesaron más que los principios, pero recuerden que en política los acuerdos ocultos se pagan con vergüenzas públicas. Votaremos en contra en lo general, porque esta iniciativa viene allende nuestras fronteras, pero no va con nuestra realidad, porque no se le dio prioridad a la justicia laboral, porque está aceptando el abaratamiento de la contratación y el despido. Vamos a votar en contra porque habrá inestabilidad en el empleo, porque marginó a las trabajadoras del hogar, por la legalización de las outsourcing que responden a una lógica de acumulación desaforada que mantiene a los trabajadores en los linderos de la esclavitud. Y hablando de outsourcing, de esas que habló David con tanta pasión, creo que nunca ha vivido una. Que venga a vivir una que le voy a mostrar, porque yo conozco una que va del pago de prestaciones a los trabajadores, que los obliga a firmar un contrato y no les da ni la copia, que no les deja de otra que comer junto a la basura, que les paga 10 pesos la hora extra, que los despide cuando se les da la gana y no les da indemnización. ¿Saben dónde está? No está muy lejos y a lo mejor valdría la pena que la probara. Está aquí, es la Uchorchingar del Senado. Esta es una vergüenza. ¿Y qué dirá la opinión pública? Que nosotros en este edificio que costó más de 2.500 millones de pesos, que en esta casa de las leyes no se respetan los mínimos derechos de los trabajadores. Y ya concluyo. Esta reforma laboral socava el espíritu del constituyente que concibió el 123. Es una auténtica provocación a un país ya convulsionado por la inseguridad y la pobreza. Dinamita años de lucha social. De aprobarse esta iniciativa, se hará más profunda la distancia entre la opulencia y la miseria. Esta iniciativa no es la piedra de toque para generar empleos. Es una falacia, como dice López Obrador. Y tampoco, como dijo el licenciado Bartlett, tampoco va a detener la lucha de los trabajadores por vivir con dignidad. Presidente, yo aprovechando el viaje, le propongo un punto de acuerdo, aquí se lo dejo, para que se revisen y atiendan de inmediato las condiciones laborales de todos nuestros trabajadores profesionistas de resguardo, de seguridad, de limpieza de esta Cámara, que se cumplan cuando menos las normas que marca la Ley Federal del Trabajo y les demos certidumbre, el trato digno y humano que merecen, y que no me digan, por favor, que no hay recursos, porque sobran para comprar conciencias, porque en esta Cámara podrá faltar dignidad, pero no dinero. ¡Viva López Obrador! Gracias, senadora, y tomamos nota de su punto de acuerdo y lo turnamos a la mesa directiva. Se concede el uso de la palabra al senador Héctor Larios Córdoba del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en pro del dictamen hasta por 5 minutos.
Con el permiso de la presidencia, hago uso de la tribuna para hablar en pro del dictamen que va a ser votado en lo general enseguida. Y para hablar a favor habría que tomar cuáles son los argumentos en contra. Y aquí, después de varios oradores que han manifestado su voto en contra, me parece que los argumentos en general son adjetivos genéricos, descalificaciones, sin acreditar prueba alguna. Se dice, por alguno de los oradores, que esta es una reforma al vapor. Lleva tan solo 42 años sin reformarse la Ley Federal del Trabajo. Seguramente es al vapor. Van más de 500 iniciativas. Seguramente es al vapor esta reforma. Se dice que la reforma nos es dictada del exterior y se aducen a diversos organismos internacionales que hablan sobre la importancia de la flexibilización en el mundo del trabajo. Pero no se acredita de ninguna forma que sea realmente una obligación que se nos ha impuesto, un asunto que tiene, insisto, más de 500 iniciativas para reformarse. Se dijo aquí que esta es una reforma que no tutela al trabajador, que le quita derechos, que tutela que todo es a favor del patrón, que todo es a favor del capital. ¿Acaso es a favor del patrón el establecer el derecho al padre de familia de tener una licencia con goce de sueldo cuando tiene un hijo? ¿Acaso es a favor del capital establecer la posibilidad de una licencia a la madre y al padre cuando se tiene un hijo en adopción? ¿A poco es en favor del patrón regular la subcontratación, figura que no estaba regulada, que no tenía absolutamente ninguna restricción y que ahora tiene un conjunto de restricciones, por cierto, ante las cuales se han manifestado en contra algunos empresarios? ¿Acaso es a favor del capital, del patrón, cuando se establecen normas claras para hacer más digno el trabajo, para garantizar que no exista discriminación por ninguna causa? ¿Acaso es a favor del capital cuando se establecen normas claras de la certificación de capacidades de los trabajadores? Se habla de que se precariza el trabajo. Miren, precarizaciones con las actuales reglas que tenemos. En el año 2000, más de la mitad de los trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social, con antigüedades de 10, 15 años, solamente tenían contratos por 28 días que se renovaban cada 28 días, como existen en muchos lados. Hoy se protegen los derechos de los trabajadores, se establece la posibilidad de un contrato de 30 días o hasta 180 para el caso de directivos, improrrogable, de manera que estas figuras que hoy existen en México habrán de romperse, y esto es sin duda alguna a favor de los trabajadores. Se habla con muchísima soltura que esta ley lo único que hace es abaratar el despido. Yo les pido por favor a quienes están en contra que me digan en qué parte se abarata el despido. Lo único que se hace es garantizar que las truculencias de abogados no prorroguen los juicios que previamente le compraron al trabajador, y se pone un límite al salario caído de 12 meses más los 3 meses de indemnización, y si aún no se resuelve el asunto, que se le pague 2% de interés mensual al trabajador. Esto va en beneficio del trabajador, a ser expedita la justicia laboral. Hoy, buena parte de los trabajadores que tienen razón y que demandan a sus patrones, lo más seguro es que a cambio de 3 pesos vendan su demanda a un abogado, y este abogado la siga por 3, 4 años y seguramente pueda obtener beneficios que no lo recibe de ninguna forma el trabajador. Se habla Al final del día, esta reforma lo que busca es aumentar la competitividad.
romper varias estructuras que afectaban la competitividad de las empresas mexicanas y que no les permiten desarrollar la capacidad, todo el potencial que tienen para poder producir artículos, bienes y servicios a precios competitivos, con buena calidad y en consecuencia aumentar su capacidad de operación y tener más empleos. Se habla mucho aquí de los derechos sociales que sí los protege esta ley. Pero el primer derecho, la premisa es el derecho al trabajo, el derecho al empleo. Estos cambios legales lo que hacen es favorecer el derecho al empleo, el acceso al derecho de empleo de cientos de mexicanos. ¿Cuántos contratos colectivos, que todos ellos tienen estándares superiores a los mínimos que establece la ley, cuántos contratos colectivos no se han modificado en los últimos años en concordancia sindicato con la empresa, con el ánimo de hacer a su empresa más competitiva, de darle permanencia a los empleos, a los trabajadores, de que la empresa pueda crecer y generar más empleos? ¿Cuántos contratos colectivos no se han modificado? Bueno, si se pueden modificar los contratos colectivos, después de 42 años, creo que este Congreso, esta legislatura, hace un enorme aporte a la nación, modificando la Ley Federal del Trabajo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Larios. Se concede el uso de la palabra al senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario